Bienvenidos a Historia con Paco. Yo soy Paco. A partir de ahora, si queréis seguir escuchando y aprendiendo sobre historia, vais a tener que aguantarme. Y en este sentido, es mi primera experiencia en la comunicación de una forma pública, pero a raíz de haber estado estudiando las oposiciones, de haber estado estudiando los temas, de haberlos preparado, de llevar un tiempo masticándolos, como se suele decir, he caído en que quizás a mucha gente como yo, en este proceso de formarme y de quizás algún día llegar a ser profesor, que les puede venir muy bien una ayuda de este estilo, de acercarnos un poco más coloquialmente, algo un poco más por encima, no tan profundo como nosotros solemos verlo, a la historia, incluso a la geografía, a la historia del arte, que también trataremos. Y en este sentido es mi pequeño granito de arena para todas esas personas que son apasionados de la historia y quieren conocer y siempre quieren saber un poquito más. Es por eso que en capítulos diversos, hoy por ejemplo tenemos el feudalismo, que es un tema bastante más amplio, pero trataremos incluso eventos más selectivos, más específicos, que sean partes de un pequeño conflicto, partes de una unificación, cualquier tipo de evento histórico. Y en este sentido, a raíz de haber hablado de este tema del feudalismo, hablaremos de su origen, de las corrientes historiográficas que lo estudian, de su estructura social, política, económica, en general de unas características soslayando lo principal. Y comenzamos principalmente con el término, el origen del término, ya que muchos no nos solemos dar cuenta de la etimología de los términos que utilizamos en castellano y que sí que son importantes conocerlas. De hecho, en este sentido, hay muchas palabras en nuestro idioma que vienen del árabe, por ejemplo, pero feudalismo como tal se concibe de que venga de dos vertientes. Una germánica, que sería vie, que significaría ganado, por ese uso agrario dentro de su economía, pero también nos encontramos con el vocablo de foedus, que significaría pacto, que viene del latín. Por lo tanto, ya esta vertiente del latín nos indica un poco más esa vertiente institucional, política, incluso jurídica de todas las relaciones feudales que vamos a conseguir y a comentar a partir de ahora. Después de haber mencionado un poco de dónde viene ese término al que vamos a estar refiriéndonos durante todo el programa, podemos hablar de cómo se ha estudiado esta corriente, esta época histórica, como queramos llamarlo. Y en este sentido tenemos que mencionar algunos autores como Claudio Sánchez Albornoz, mismamente de España, que estudia el feudalismo desde una vertiente política, institucional, y otros, por ejemplo, como Maurice Dobb o Paul Suissy, que lo estudian desde la perspectiva marxista. En concreto, Maurice Dobb habla de ese materialismo histórico, de cómo ese feudalismo ha sido el paso entre el esclavismo y la sociedad feudal. Es otra forma de opresión del proletariado, de unas clases burguesas, aunque es a partir del siglo XII cuando empieza a surgir esa burguesía de la que hablaremos posteriormente. Y Paul Suissy se refiere a ese feudalismo más en base a ese marxismo circulacionista, refiriéndose a que no es posible una circulación de moneda dentro del feudalismo. Como ya veremos, la rarefacción de la moneda es crucial, es un elemento que se da en cualquier base del feudalismo, es el pilar fundamental por el que el feudalismo se consigue dar ese valor de uso que decae por el valor de cambio, por una vuelta a esa sociedad más agraria, más agrícola. Y en este sentido, ¿cómo se forma ese feudalismo? Muchos lo estaréis preguntando. Pues ese feudalismo viene principalmente de la crisis del siglo III, una continuación de sucesos y eventos que se van dando para llegar a formar parte de este proceso de recomposición en la Europa de los siglos IX y X. Y es en este sentido principalmente por un clima de inseguridad, un colapso del mundo económico antiguo
y un clima de inseguridad que viene dado principalmente por las invasiones germánicas en un primer momento de pueblos conocidos por muchos de vosotros: alanos, ostrogodos, visigodos, suevos, y por otra oleada de invasiones durante el siglo VIII de musulmanes, como tenemos en el 711 en la península ibérica, o de húngaros y normandos, que también son otros pueblos que empiezan a invadir Europa durante esas fechas. Por lo tanto, la sociedad poco a poco va colapsando, va pasando hacia un sistema mucho más rural, se va alejando de las ciudades, esas ciudades grandes, esas urbes llenas de gente, pobladas de la época romana, poco a poco van desapareciendo. Se comienza a pasar de ese sistema feudal, de ese sistema esclavista, hacia un sistema feudal a través del coronato, que es una especie de posición intermedia entre ambos sistemas. Y ya podemos ver como durante la época merovingia, con Clodoveo en el siglo V, cómo se va estableciendo esos primeros pasos dentro de la sociedad feudal para llegar a ella, a través del beneficium, que es principalmente lo que el rey le otorgaba a quien le apoyaba en la guerra. Si un noble le apoyaba en la guerra, le daba tierras, por ejemplo. Por lo tanto, ese beneficium va a ser la base principal de lo que posteriormente conoceremos como feudalismo. Y es también muy importante en este momento hablar de la época carolingia, de la dinastía carolingia, sobre todo con Carlos Martel, ya que en este sentido, cuando hablamos de Carlos Martel, hablamos de Carlomagno y de sus posteriores sucesores, como son Carlos el Calvo, que toma una relevancia muy importante, ya que es quien promulga dos capitulares fundamentales dentro de la institución del socialismo, que son la capitular de Mersenne y la capitular de Quercy. Así, grosso modo, podemos hablar de la capitular de Mersenne diciendo que es la que implanta el subvasallaje, es la que insta a todos los nobles a conseguir un señor, a hacerse señores ellos mismos y hacerse vasallos, por lo tanto estableciendo una línea de subvasallaje muy clara. Podrían ser señores de otros nobles y podían ser vasallos del propio rey. Por lo tanto, la capitular de Mersenne, como la de Quercy, que es la que instaura la hereditabilidad del beneficium, es la que posteriormente sentará también las bases de este feudalismo, que no será dentro de esta situación hasta el año 1000, hasta esa revolución, según Gaibois, que se da sobre todo agrícola por muchos avances técnicos, pero también tiene otros puntos que comentar dentro de esa revolución para que se instaure el feudalismo. Y uno de los principales es la castillización. Dentro de que la sociedad se va a vivir a esa Europa rural, a esos pueblos, la creación de castillos y de sociedades integradas dentro del mismo y alrededor de él van a conformar pequeñas ciudades, entre comillas, que serán autosuficientes, autárquicas y que podrán, digamos, avanzar por ellas mismas. Es en este sentido cuando sí que nos encontramos que esa gran propiedad comienza a tener sentido, y como esos nobles que son propietarios del castillo tienen el poder sobre los vasallos, que podrían ser esos campesinos, tanto por rentas como por esos señoríos jurisdiccionales que ahora explicaremos. También hay que mencionar que durante esta época se da el óptimo climático medieval. Solo un dato importante para mencionar que hay un calentamiento general de una misma latitud en ese momento del planeta. Y es cuando ya comenzamos en este sentido a hablar puramente de feudalismo. Es cuando hablamos, lo que muchos habremos escuchado desde el colegio, de honestiores y humiliores, una clase dominante y una clase dominada, donde vemos cómo los nobles se agrupan en torno a los campesinos y a través de ellos y gracias a ellos
pueden subsistir, les otorgan tierras, los nobles les dan seguridad y los campesinos les dan parte de sus cosechas y el famoso auxilium y consilium, que posteriormente lo veremos. Y es cuando, por ejemplo, se instauran también las obligaciones de los nobles, aunque no son tanto como obligaciones, pero sí que podemos hablar de ellas como derechos y obligaciones, tanto de uno como de otro. Sin embargo, obviamente, tenemos que saber que hay una vertiente de poder que va desde los campesinos hacia los nobles. Por lo tanto, siempre van a estar en desventaja frente a ellos. Es por eso que es muy importante la Carta Magna promulgada en Inglaterra por Juan Sin Tierra, que dice principalmente que el rey, por ejemplo, solo hay un momento en los que debe recibir las donaciones de los nobles, que son cuando su hija primogénita se casa, cuando su hijo primogénito se convierte en caballero y si hubiese que hacer un rescate, un pago por ese rescate del rey. En Francia, por ejemplo, también se da una condición especial que es una financiación para las cruzadas, pero porque es un factor muy específico de Francia. Y ya sí que podemos hablar de ese auxilium y consilium, que son las obligaciones. Sobre todo se refiere a esas obligaciones campesinas para con su señor. Auxilium es básicamente ayudar al noble a entrar en guerra, a entrar en conflicto, ser un soldado principalmente. Puede ser de hueste, de cabalgada, de guardia. Y consilium es simple y llanamente dar consejo al señor, ser un tribunal consejero que puede resolver algunas dudas conforme a alguna decisión que deba de tomar. Luego también tenemos cómo esa iglesia, parte de la clase nobiliaria, legitima esa sociedad feudal a través de los 3 órdenes sociales que se establecen por Adalberón de Laon, que es un clérigo francés, que establece los 3 órdenes tan conocidos como oradores, velatores y laboratores. Los que rezan, los que pelean y los que trabajan. Legitimando esta asociación, esta división en pirámide de 3 órdenes, en base a concebir a la sociedad como un cuerpo, como cada estamento, como un órgano que trabaja para el mismo cuerpo y que trabaja como un todo. Entonces cada órgano debe realizar su propia función. Hay unos que rezan, otros que pelean y los últimos que trabajan. Es por eso por lo que las condiciones de los vasallos en su mayoría no van a ser las mejores. También podemos mencionar que el rey en esta situación pierde mucho poder en base a los nobles, en base a la iglesia, porque son los nobles los que tienen la fuerza de acción, son los nobles los que tienen la fuerza de cambiar el sistema que se ha establecido. Son ellos los que tienen el ejército. El rey depende del ejército de los nobles, porque son sus vasallos, y si los nobles no quieren pelear por él, él tendrá que pelearse con los nobles, pero no tiene ejército. Por eso es por lo que también el Papa se enfrentará al rey a través de esa reforma gregoriana en la que intentará dividir de nuevo ese poder espiritual y temporal para dejar el poder espiritual por encima de ese poder temporal. Y que es por eso también por lo que la caída del feudalismo se da principalmente por el auge de las ciudades reales, como se conocen en el siglo XII, ya que esas ciudades reales son las mismas que el rey establecerá en base a una menor imposición. Si a lo mejor en la ciudad de los nobles tienen que pagar un 60% de sus rentas, pues a lo mejor en la ciudad del rey tienen que pagar un 40%. Entonces esas ciudades reales van a proliferar en base a la baja imposición económica que se va a establecer, y entonces el rey va a conseguir poco a poco más apoyos que los nobles.
Y es cuando podemos hablar de cómo se desarrolla esa economía feudal, basada en una división principalmente en base a la tierra, que se da en Terra Dominicata, que es la tierra donde se podemos encontrar el castillo y las propiedades nobles, así como las comunales, y los mansos, que son las tierras que trabajan y que roturan los campesinos. Es el modo de ejercer de los nobles utilizar los poderes reales, utilizar sus poderes en base a lo que haría un rey dentro de un reino mucho más amplio quizás, pero en una ciudad a lo mejor que colinda entre pequeñas propiedades y un gran conjunto como podría ser el castillo. Los impuestos que se le imponen a estos vasallos son principalmente las tallas, que son unos impuestos que podrían percibir los nobles en base a una percepción de que necesitan un favor o necesitan una ayuda en la guerra y necesitan ese impuesto de los vasallos, por lo tanto es un poco arbitrario. Las corveas, por ejemplo, son en base no solo económica, sino impuestos de trabajo. Es decir, un noble puede requerir a un campesino durante X horas a la semana con un límite de 2 días por semana, pero podría requerir a un mismo campesino por 15 días seguidos al año. Por lo tanto, tiene mano de obra trabajando sin coste alguno, digamos. Y luego están las tierras comunales, que es lo que he mencionado anteriormente. Entre Terra Dominicata y los mansos, pues nos encontramos las comunales, donde se encuentran los hornos, la orfebrería, los molinos, que son tierras que contienen recursos con los que los campesinos pueden, digamos, que hacer materias primas, pueden hacer pan, pueden tejer, pueden llevar a cabo sus tareas del día a día, pero previo pago. Por lo tanto, es una especie de impuesto por la utilización de bienes casi de primera necesidad. A este impuesto se le conoce como canon. Y es muy cierto que, por ejemplo, cuando se utilizaban los molinos de mano para roturar la tierra o para moler las semillas, era mucho más fácil para los campesinos hacer este tipo de tareas. Pero cuando se da ese avance técnico del molino de agua, ese molino de agua a partir de ahora va a ser un impuesto que va a poder cobrar el noble. Por lo tanto, va a aportarle beneficio. Y el campesino va a tener que pagárselo. Todos estos impuestos son pagos jurisdiccionales. Y luego tenemos obviamente las rentas, de las que el campesino tenía que sacar un excedente, aparte de la renta que tenía que pagarle al señor. Dentro de esas rentas, pues podemos ver cómo los campesinos también utilizaban para roturar las tierras el sistema de rotación trienal, tan famoso y tan repetido, ese barbecho, el cultivo de cereales como trigo, centeno, avena, incluso la cebada, para también dar de comer a la ganadería, que era poco usual dentro del momento, ya que era una sociedad mucho más agrícola que ganadera. Y es, a modo de resumen, es una especie de características generales de todo lo que hemos visto sobre el feudalismo, aunque posteriormente, evidentemente, ya he dado unas pequeñas pinceladas sobre lo que pueden ser las ciudades reales en el siglo XII, que es la continuación expresa del feudalismo, y posteriormente ya esas ciudades van a tomar un poco más de sentido, van a tener esa sociedad burguesa que se va a afianzar dentro de la economía, van a tener también un modo de vida muy distinto, se va a asentar ese patriciado urbano que será clave en la Baja Edad Media, con familias como los Medici, los Visconti o los Sforza, que poco a poco van a suplantar a esa nobleza y que acabarán siendo el eje de gobierno de la Baja Edad Media, teniendo en cuenta que no conseguirán afianzar su poder y que tendrán que recurrir a llamar a poderes externos que impongan un poco de orden dentro de esa sociedad que no saben cómo manejar. Pero eso ya queda para otro capítulo. Finalizamos aquí este pequeño extracto. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Son 20 minutitos
que espero que no se hagan largos, que sea lo suficientemente ameno y que, aunque es un primer episodio que se puede mejorar y se puede seguir avanzando, os espero en el siguiente. Muchas gracias por escucharlo y nos vemos en la próxima.